Libro de Filemón. La súplica de Pablo hacia un amigo en nombre de un esclavo. Bienvenidos. Leamos el versículo 1 de esta carta del apóstol Pablo a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Esta, para empezar, es una breve carta escrita por Pablo durante su encarcelamiento romano, y esto está descrito en el libro de Hechos, capítulo 28, versículos 30 a 31. También dice aquí, prisionero de Jesucristo. Como siempre, Pablo no se consideraba como un prisionero de Roma, ni de las mismas circunstancias y ni siquiera de los líderes religiosos que fueron los que empezaron sus problemas legales en Hechos 23, sino que Pablo era un prisionero de Jesucristo, así se autodenominaba él, pues no eran los grilletes puestos por él mismo, sino una cadena con la cual Cristo lo había investido, por lo que esta era su insignia de oficio. Pablo, prisionero de Jesucristo. También leemos que dice al amado Filemón. Pablo le escribe a Filemón, un hermano cristiano que vivía en Coloso. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde Filemón es mencionado por nombre, pero sabemos que era un amado amigo de Pablo. Versículos 2 y 3. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A la amada Apia. Apia era probablemente la esposa de Filemón y Arquipo su hijo. Este saludo dirigido a los miembros de la familia es único entre las cartas de Pablo, pero tiene sentido considerando el contenido de la carta a Filemón. En esta carta, Pablo apela a Filemón respecto a un esclavo fugitivo que ha conocido a Jesús y ha encontrado refugio con Pablo. Según las costumbres de esa época, la esposa de Filemón, Apia, era la supervisora de los esclavos de la casa, así que la carta le concernía a ella también. Dice, a la iglesia que está en su casa. Esto significa que la iglesia, o una porción de la iglesia, en Coloso se reunía en la casa de Filemón. Los primeros cristianos no tenían sus propias propiedades para construir iglesias. Los judíos tenían sus sinagogas, pero los cristianos se congregaban en las casas de sus miembros porque no tenían las propiedades para edificar sus iglesias. Es así que los cristianos de una ciudad se reunían en diferentes casa-iglesias con un obispo de la ciudad que supervisaba estas casas-iglesias. Entonces es así que hasta el siglo III no tenemos evidencia segura de la existencia de edificios para iglesias con el propósito de adorar. Todas las referencias más bien apuntan a las casas particulares para esta actividad. También dice en el pasaje gracia y paz a vosotros. Pablo da su saludo acostumbrado de gracia y paz encontrado en cada una de sus cartas. Sin embargo, este saludo no está dirigido a toda una congregación, sino a Filemón como individuo. Esto hace que la carta sea única entre los escritos de Pablo. Como podemos ver, las otras epístolas pastorales, o sea, primera y segunda de Timoteo y Tito, también fueron en primera instancia escritas hacia individuos, pero el carácter del contenido sugiere que eran destinadas a ser compartidas con toda la congregación. Y aquí vemos que Filemón es una nota personal escrita de Pablo a un hombre específicamente. Versículos 4 al 7. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo oraba a menudo por Filemón, y oraba con acción de gracias a Dios. En Filemón había sido de tan gran bendición para Pablo que esto es lo que llevaba a Pablo
orar a menudo por él y dando agradecimientos por su misma vida. También dice aquí hacer memoria. Esto significa que Pablo no siempre hacía oraciones largas e intrincadas por Filemón, pero que a menudo hacía mención de Filemón en sus oraciones. Leemos: oigo del amor y de la fe. Pablo agradece a Dios por Filemón, por todo su amor y fe, primero hacia Jesús y después hacia los santos. La palabra santos en el Nuevo Testamento describe a todos los verdaderos cristianos y no solo a unos cuantos cristianos excepcionales. También dice la participación de tu fe. El fundamento para todo evangelismo eficaz es el desbordamiento de una vida tocada y cambiada por Dios. Me refiero al testimonio personal. Cuando todas estas cosas buenas fueron entendidas por otros, esos otros vendrían a Jesús. Me refiero al testimonio de los verdaderos cristianos. Y la razón por la que a veces no somos eficaces al compartir la fe es porque no sabemos o no podemos comunicar a cada persona cada cosa buena que Dios ha hecho por nosotros. Con esto me refiero nuevamente al testimonio. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo recuerda cuán maravillosamente Filemón ha suplido las necesidades de otros cristianos, pues éste eficazmente confortó los corazones de otros. Leamos del versículo 8 al 11. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Al principio del pasaje dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Aquí claramente Pablo está pidiéndole un favor a Filemón. Antes de pedírselo, apela al amor en lugar de hacerlo en forma autoritaria, como podemos ver. Por supuesto, debajo de la superficie, Pablo hace manifiesto que él mismo tenía el derecho de ordenar lo que convenía, mas en este caso apela sabiamente al amor. Dice: siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Ya que Pablo hizo su apelación basada en el amor, hace lo que puede para mover la simpatía de Filemón. Filemón, antes de que te diga lo que necesito de ti, recuerda que soy un anciano y además un prisionero. Estas fueron las palabras que prácticamente decía Pablo. Leemos: te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo era un esclavo fugitivo que escapó de su amo Filemón. Al parecer, cuando Onésimo escapó, huyó a Roma, y ya sea intencionalmente o no, se encontró con Pablo. Pablo, aunque estaba en arresto domiciliario bajo los romanos, guió a Onésimo a la fe en Jesucristo, cuando dice: a quien engendré mis prisiones. En su afortunado encuentro con Pablo en Roma, podemos ver que Onésimo conoce al hombre que ha llevado a su amo Filemón a Jesús. Esto en Filemón 19. Al respecto, había una antigua ley griega heredada por los romanos que permitía que cualquier esclavo fugitivo tuviera derecho de asilo en un altar. El altar podía ser el hogar de la casa particular de una familia. Entonces el cabeza de la familia estaba obligado a darle protección a su esclavo mientras trataba de persuadirlo de regresar con su amo. Si el esclavo se negaba, el cabeza de familia ponía al esclavo en una subasta y le daba el monto por el esclavo a su antiguo amo. Pablo le ofreció protección a Onésimo y ahora estaba resolviendo el problema con Filemón. También dice: mi hijo Onésimo. Pablo a menudo hablaba de sus convertidos como sus hijos. Esto en el caso de Timoteo, de Tito, de los cristianos de Corinto y de los cristianos de Galacia. Estos eran llamados los hijos de Pablo. También dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. De alguna manera Onésimo se hizo útil para Pablo. Tal vez le sirvió de asistente a Pablo durante su arresto domiciliario. Así que el esclavo fugitivo de Filemón, Onésimo, era inútil para Filemón, pero se había vuelto útil para Pablo y por extensión también para Filemón. Cuando dice a ti y a mí nos es útil, se nota que Filemón amaba a Pablo, y si Onésimo ayudaba a Pablo, pues también estaba ayudando al tiempo a Filemón. Leamos los versículos 12 al 14. El cual vuelvo a enviarte,
Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Onésimo ha hecho algo malo al escapar de su amo. Era tiempo de corregirlo, así que Pablo estaba dispuesto a enviarlo de vuelta. Aún así, Pablo obviamente quería que Filemón tratara gentilmente a Onésimo, pues bajo la ley romana el amo del esclavo tenía completo y total control sobre su esclavo. Así que era usual que un esclavo fuera crucificado por ofensas menores que escaparse. Y es que en un imperio con al menos 60 millones de esclavos había un constante miedo de una rebelión de esclavos. Por lo tanto, las leyes en contra de los fugitivos eran estrictas. Al ser capturado el esclavo podía ser crucificado o marcado con un hierro caliente en la frente con una letra F que traducía fugitivo. También dice, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Aquí claramente Pablo quería que Onésimo se quedara porque se había convertido en una gran ayuda para él. Dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Pablo hace su súplica y lo hace fuerte y hábilmente. Al mismo tiempo le ha dejado la decisión a Filemón. Él hace la súplica en amor, pues no iba a pisotear los derechos de Filemón, por supuesto. También dice Pablo para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Esencialmente Pablo le dijo a Filemón la libertad de hacer lo correcto en amor ante el Señor y le dio libertad para hacerlo por su propia voluntad y no obligado por Pablo. Versículos 15 y 16. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibiese siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en carne como en el Señor. Se apartó algún tiempo. Es cierto que Onésimo se apartó, pero Pablo lo envió de vuelta. De alguna manera, apartarse por algún tiempo no suena tan malo como ser un esclavo fugitivo. También en el pasaje dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. En parte, el escape de Onésimo fue un problema, pues privó a Filemón de un trabajador y también de un bien. Esto hacía que Onésimo fuera considerado un criminal, posiblemente sujeto a la pena de muerte. Aún así, Pablo podía ver el propósito de Dios y quería que Filemón también lo viera. Leemos que le recibiese siempre no ya como esclavo, sino más que esclavo como hermano amado. Pablo le presenta a Onésimo a Filemón no como un esclavo, sino como un hermano. En esta relación como hermanos y no esclavos, si un hombre es un extraño, puedo hacerlo mi esclavo. Pero ¿cómo puede mi hermano ser mi esclavo? Es la pregunta. Versículos 17 al 19. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Aquí la súplica de Pablo es poderosa, porque apoyó a un hombre culpable y le dijo al dueño del esclavo: yo sé que este hombre es un criminal y que merece castigo, pero este esclavo es mi amigo, así que si lo castigas a él también me castigas a mí. Yo más bien, dice Pablo, me paro a su lado para tomar su castigo. Y esto es lo que Jesús precisamente hizo por nosotros ante nuestro amo Dios Padre. Se lee, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Aparentemente, cuando Onésimo escapó, le robó algo a Filemón. Esto en sí mismo es un crimen capital. Pablo pide que el valor de lo que ha sido robado le sea, entre comillas, cobrado a él, cuando dice ponlo en mi cuenta, Filemón. También dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Pablo era tan serio que le dio a Filemón una nota personal escrita por su propia mano. Cuando Pablo le dice a Filemón, pon las deudas de Onésimo en mi cuenta. Cuando le dice esto, él esencialmente hacía por Onésimo lo que Jesús hizo por nosotros al poner nuestros pecados en su cuenta. Así como Cristo lo hizo por nosotros con Dios Padre, así también Pablo lo hace por Onésimo con Filemón. Todos
En pocas palabras, somos sus onésimos. Hablo de Jesús, y esto según mi manera de pensar. También Pablo dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Mientras estudiaban las, entre comillas, cuentas, Pablo menciona algo más. Filemón, recuerda que yo tengo muchos créditos tuyos en mi cuenta, porque aún tú mismo me debes también. Aquí Pablo podía permitirse el lujo de pagar los gastos de Onésimo porque en un sentido Filemón le debía a Pablo su salvación. Leamos los versículos 20 al 22. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Dice, conforta mi corazón en el Señor. Previamente en la carta, Pablo dice que Filemón era un hombre que confortaba los corazones de los santos, y esto lo vemos en Filemón, versículo 7. Ahora, Pablo le dice a Filemón cómo puede confrontar su corazón, dejando que Onésimo se quede junto a él. También le dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. La carta de Pablo, llena de súplicas, también está llena de esperanza. Filemón no era un hombre malo ni severo. Pablo tenía toda la razón al esperar que él fuera a cumplir su deber cristiano y a hacer aún más de lo que Pablo mismo le pidió. Se lee, prepárame también alojamiento. Esto muestra la cercanía y relación entre Pablo y Filemón. O sea, la cercanía de su relación, o más bien la cercana relación. Pablo conocía la hospitalidad que siempre lo esperaba en la casa de Filemón cuando éste lo visitaba. También le dice, espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo quería que Filemón orara y no pensaba que las oraciones eran una mera formalidad. Pablo creía que por las oraciones de Filemón podrían estar juntos una vez más. Versículos 23 y 24. Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí menciona a Epafras, a Marcos, a Aristarco y en general a mis colaboradores, pues cada uno de sus nombres son mencionados en la conclusión de la carta a los Colosenses. Me refiero a estos mismos que menciona al final de la carta a Filemón, también los menciona en la conclusión de la carta a los Colosenses. Y es que esto lo podemos ver en Colosenses capítulo 4, versículos 10 al 17. Y esto confirma que las dos cartas fueron al mismo lugar, o sea, a Coloso, porque Filemón vivía en Coloso. Aquí se menciona a Demas, y Demas es supuestamente el mismo que continuó con Pablo hasta su último encarcelamiento en Roma, después del cual él se fue, me refiero a Demas, por lo que se supone ha sido el amor al mundo. Esto lo vemos más claramente para quienes quieran consultarlo en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 10. Finalmente leemos el versículo 25. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Lo que podemos ver aquí es que Pablo nunca pidió una caída del sistema de esclavitud. Sin embargo, los principios en la carta de Filemón destruyen directamente la esclavitud, pues los cambios sociales son más grandes y vienen cuando el corazón de las personas es cambiado. En nuestra sociedad, el racismo y nuestra baja consideración por los niños aún no nacidos, niños no nacidos, esta baja consideración no puede ser eliminada por una ley. La única forma en que puede ser eliminada es con un cambio de corazón en absoluto. Finalmente dice amén. Aquí la conclusión de la carta puede guiarnos a preguntarnos por qué Filemón está en nuestra Biblia. Bueno, pues en el año 110 después de Cristo el obispo de Éfeso también se llama Onésimo y pudo haber sido el mismo hombre. Si Onésimo estaba al final de su adolescencia o a inicios de sus 20 años cuando Pablo escribió esta carta, pudo haber tenido
70 años en el 110 después de Cristo. Y esa no era una edad poco razonable para ser un obispo en esos días. También podemos decir finalmente que hay evidencia histórica de que las cartas de Pablo fueron reunidas como un grupo en la ciudad de Éfeso, se reunieron todas las cartas ahí. Y tal vez Onésimo primero compiló las cartas antes que nadie y quería estar seguro de que su carta, la carta de libertad, dirigida a él, pues también fuera incluida en estas cartas. Oremos. Padre y hermoso Dios, Señor, adoraciones y alabanzas a tu nombre por haber enviado a tu Hijo Jesús a nuestro lado, Señor, por hacernos entender que nosotros somos prisioneros tuyos, Señor, como se autodenominaba Pablo. Qué importante es ser tus prisioneros, prisioneros de aquel que nos ha dado gracia y paz, y esto de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, enséñanos a dar gracias, siempre haciendo memoria en nuestras oraciones de las personas que han sido de beneficio para el Evangelio y para nosotros y que de hecho han confortado nuestros corazones. Te amo, Señor, con todo mi corazón, y sé que las personas que también escuchan esta oración, esta interpretación, te aman de la misma forma, porque tú nos has dado mucha libertad en Cristo, Señor, para alabarte, para adorarte, para pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, y para suplicarte que reveles tu palabra a nosotros que somos tus prisioneros. Señor, acuérdate de nosotros en todo tiempo, Señor, y así como Pablo era un prisionero en su arresto domiciliario, coloca personas a nuestro lado, como Onésimo, el esclavo de Filemón, que sean de gran ayuda para nosotros, para que nos sirvan en nuestras prisiones por el Evangelio. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten en cuenta que nosotros somos tus prisioneros, Padre mío. Y ten misericordia, Señor Jesús, de nosotros y preséntanos ante tu Padre y ante nuestro Padre como unos prisioneros que se han ido de tu lado, Señor. Pero abogado tenemos, amado Dios, porque nos hemos apartado de ti. Y abogado tenemos en tu Hijo Jesús, Señor. Él es el que nos va a hacer, en vez de esclavos, hijos de ti, Padre. Por tu infinita misericordia, Señor. Por tus misericordias que nunca se acaban, Señor. Por tu gracia, Señor, inagotable. Señor, perdónanos. Perdónanos por habernos ido de tu lado, Señor. Conforta nuestros corazones, Señor. Haznos más obedientes cada día. Y prepáranos alojamiento allá en el reino de los cielos, Señor. Sabemos que esto es lo que más conforta nuestros corazones, Señor. Escucha, Señor, que esto nos sea concedido por nuestras oraciones, Señor. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, con todas las personas que escuchan esta interpretación, con mi hijo Caleb Josué y con mí mismo, Señor, con el misionero al cual tú has puesto interpretar la Biblia, Señor, para beneficio de todos tus hijos,